En una fiesta de gala en el corazón financiero de la Ciudad de México, un multimillonario arrogante decidió hacer una broma de mal gusto al hablar en inglés con su limpiadora, Sofía, delante de los 300 invitados. Lo que no esperaba era que la respuesta de ella, en un inglés fluido y lleno de dignidad, silenciaría a todos en el salón y revelaría una historia de coraje, inteligencia y superación que cambiaría para siempre la percepción de quién era realmente aquella mujer invisible. ¿Alguna vez has juzgado a alguien por su apariencia sin conocer su verdadera historia? Si crees que la verdadera inteligencia y dignidad están más allá de las apariencias, suscríbete a nuestro canal, El Contador de Vidas. Publicamos videos todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios de dónde eres y a qué hora nos escuchas. En una noche iluminada por la luna y centelleando con las luces infinitas de la Ciudad de México, una fiesta espléndida se apoderaba del ático del que era considerado el edificio más lujoso del corazón del Paseo de la Reforma. El aire estaba impregnado de poder, dinero y estatus social exhibidos sin pudor, en medio de discusiones sofisticadas sobre miles de millones de pesos, conquistas internacionales y futuros prometedores pintados con tinta dorada. Más de 300 invitados cuidadosamente seleccionados vestían sus mejores trajes de gala, trajes a medida que costaban fortunas, vestidos de diseñadores de renombre, joyas que brillaban como pequeños soles sobre el cristal. Desfilaban entre las copas de champán francés, conversando en diversos idiomas extranjeros que creaban una sinfonía cosmopolita paralela a aquella orquesta clásica que ambientaba la noche con melodías de Mozart y Vivaldi. La terraza panorámica ofrecía una vista deslumbrante de la metrópoli que se extendía hasta el horizonte, con sus rascacielos iluminados, creando un escenario cinematográfico perfecto para aquella élite que dominaba los destinos económicos del país. Cada detalle de la fiesta había sido meticulosamente planeado para traducir éxito absoluto y exclusividad pura, desde las orquídeas importadas de Tailandia hasta los canapés preparados por chefs estrellados. En el epicentro de este suntuoso escenario reinaba Alejandro Vargas, un empresario multimillonario de 45 años, conocido no solo por su imperio inmobiliario valorado en miles de millones, sino también por su ego colosal, alimentado por décadas de poder incontestable y riqueza creciente. Alto, con un porte imponente, un rostro esculpido por la genética privilegiada y el cuidado obsesivo con la apariencia, Alejandro sabía exactamente cuál era su lugar en aquella jerarquía social, la cima absoluta. Vestido con un traje italiano a medida que costaba más que un apartamento de clase media, cabello canoso, impecablemente peinado por un estilista que volaba especialmente desde Londres para atenderlo. Alejandro irradiaba la confianza soberana de quien nunca ha sido verdaderamente contrariado en la vida. Rodeado de sus pares igualmente poderosos, otros multimillonarios, inversores internacionales, políticos influyentes, dominaba cada conversación con la naturalidad de quien nació para liderar y mandar. Mientras los focos sociales y empresariales se volvían naturalmente hacia Alejandro y sus ilustres invitados, una figura completamente diferente se movía silenciosamente entre los bastidores de aquel espectáculo de opulencia. Sofía Ramos, una joven de 28 años, circulaba por el ambiente como una presencia casi fantasmagórica, notada solo cuando algo necesitaba ser limpiado, ignorada en todos los otros momentos. Vestida con un uniforme discreto y estandarizado de la empresa de limpieza subcontratada, un conjunto azul marino que intencionadamente no llamaba la atención. Cabello castaño recogido en un moño práctico y funcional. Manos callosas que revelaban años de trabajo arduo. Sofía recorría los lujosos salones,
recogiendo copas vacías, limpiando pequeñas salpicaduras en el mármol italiano importado, garantizando que cada superficie permaneciera impecable para los ojos exigentes de la élite mexicana. Para aquellos 300 invitados poderosos, Sofía era la parte integral más invisible de la infraestructura del evento, tan esencial como imperceptible, como el sistema de aire acondicionado, la iluminación ambiental o las cámaras de seguridad. Un engranaje necesario en la máquina perfecta de aquella fiesta, pero jamás reconocida como un ser humano digno de atención o respeto. Pero Sofía guardaba secretos que ni el propio anfitrión multimillonario podría imaginar. Y aquella noche, Alejandro haría algo que revelaría más sobre ambos de lo que décadas de reuniones empresariales jamás conseguirían. Sofía no era simplemente una limpiadora que el destino había colocado en aquel ambiente por casualidad. Su historia personal era una épica de determinación, superación y resistencia que haría que cualquier novela pareciera pálida en comparación. Nacida en una pequeña ciudad del interior de México, había crecido en una familia trabajadora donde cada centavo se contaba y cada oportunidad debía ser conquistada con sudor y lágrimas. Desde niña, Sofía demostraba una inteligencia aguda y una sed insaciable de conocimiento. Mientras otros niños jugaban, ella devoraba libros prestados de la biblioteca municipal, fascinada especialmente por historias sobre diferentes países y culturas. A los 12 años, descubrió la existencia de idiomas extranjeros y quedó completamente encantada con la posibilidad de comunicarse con personas de todo el mundo. Sin recursos para pagar cursos particulares o escuelas bilingües, Sofía se convirtió en una autodidacta determinada. Utilizaba libros de texto usados que conseguía en librerías de viejo, veía videos gratuitos en Internet cuando tenía acceso, practicaba la pronunciación sola en el espejo del pequeño cuarto que compartía con 2 hermanas. A los 15 años ya hablaba inglés con una fluidez impresionante. A los 18 había añadido español, francés y nociones básicas de mandarín a su repertorio lingüístico. A pesar de las dificultades financieras extremas, Sofía consiguió una beca completa en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, para estudiar Administración de Empresas con especialización en Comercio Internacional. Durante los 5 años de carrera, trabajó en empleos de medio tiempo para costear transporte, alimentación y material didáctico, manteniendo siempre notas ejemplares que reflejaban su dedicación incansable. Se graduó con honores académicos y un currículum que debería haberle abierto todas las puertas. Fluidez en 4 idiomas, conocimiento profundo sobre mercados globales, pasantías exitosas en empresas multinacionales, cartas de recomendación elogiosas de profesores y supervisores. Sofía estaba convencida de que finalmente conseguiría la oportunidad profesional que sus años de estudio y esfuerzo merecían. La realidad del mercado laboral, sin embargo, fue una lección brutal sobre cómo los prejuicios sociales pueden ser más poderosos que la competencia comprobada. Durante 8 meses después de su graduación, Sofía envió su currículum a más de 200 empresas de la Ciudad de México, desde multinacionales hasta startups en crecimiento. Las respuestas fueron sistemáticamente desalentadoras. Perfil no adecuado para la vacante, experiencia insuficiente para el cargo, momento no propicio para nuevas contrataciones. Lo que esas empresas no decían explícitamente, pero que Sofía aprendió a leer entre líneas y en las miradas durante las raras entrevistas que consiguió, era que no poseía el perfil social esperado para posiciones ejecutivas, no frecuentaba los círculos sociales correctos,
No tenía un apellido conocido en los medios empresariales, no había estudiado en universidades privadas de élite, no poseía la red de contactos familiares que tradicionalmente facilitan la inserción en el mercado corporativo. Cuando sus ahorros finalmente se agotaron y el alquiler del pequeño apartamento que compartía con otras 3 personas se volvió insostenible, Sofía tuvo que tomar una decisión que le partió el corazón: aceptar cualquier empleo que pudiera encontrar, aunque estuviera completamente desconectado de su formación y sueños profesionales. Fue así como llegó a la empresa de limpieza subcontratada, que prestaba servicios a diversos edificios corporativos de la zona del Paseo de la Reforma, incluyendo el imperio empresarial de Alejandro Vargas. Para Sofía no era el trabajo de sus sueños, pero era un trabajo honesto que pagaba las cuentas y mantenía su dignidad intacta. Ejecutaba sus funciones con la misma excelencia que aplicaría a cualquier cargo ejecutivo, porque creía profundamente que la dignidad no se mide por la profesión ejercida, sino por la forma en que ejercemos cualquier profesión. Durante los 8 meses trabajando en aquel ambiente, Sofía continuó estudiando en sus horas libres, perfeccionando idiomas y siguiendo las tendencias de los mercados internacionales, sin imaginar que todo ese conocimiento sería puesto a prueba de una forma que cambiaría su vida para siempre. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal El Contador de Vidas y darle like al video. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando más historias como esta. La noche estaba en su apogeo cuando Alejandro, influenciado por el champán premium y la atmósfera de superioridad colectiva, decidió protagonizar un episodio que revelaría las capas más profundas de su carácter. Conversando animadamente con un grupo de inversores estadounidenses sobre planes ambiciosos de expansión internacional, percibió a Sofía pasando discretamente con su bandeja, recogiendo copas vacías con la eficiencia silenciosa que ya había observado decenas de veces sin realmente ver. Martín Herrera, su socio minoritario y admirador incondicional, notó la mirada de Alejandro dirigida a la limpiadora y vio una oportunidad de agradar al jefe con una observación que juzgó ingeniosa. «Alejandro», dijo con una sonrisa maliciosa, gesticulando discretamente en dirección a Sofía, ¿crees que el personal de servicio puede seguir estas discusiones sofisticadas nuestras sobre mercados globales? La pregunta encendió una chispa peligrosa en los ojos de Alejandro. Vio inmediatamente el potencial de entretenimiento que la situación ofrecía. Podría demostrar su supuesta superioridad intelectual y social ante los invitados, proporcionando algunas risas a costa de una empleada que obviamente no entendería una conversación en inglés sobre estrategias empresariales complejas. «Interesante cuestión, Martín», respondió Alejandro en voz deliberadamente alta, asegurando que su actuación tuviera una audiencia adecuada. «Let me conduct a little social experiment, gentlemen». William Blackwood, un inversor estadounidense de Nueva York, sonrió anticipadamente, ya previendo la incomodidad que se formaría. Otros invitados comenzaron a prestar atención, percibiendo que Alejandro estaba a punto de protagonizar una de esas demostraciones de poder social que a la élite le encanta presenciar. Alejandro se volvió directamente hacia Sofía, que continuaba trabajando a pocos metros de distancia, aparentemente ajena a la conversación que se desarrollaba a su alrededor. Su sonrisa era una mezcla calculada de arrogancia, crueldad disfrazada y curiosidad intelectual, y fingida. «Excuse me, cleaning lady», dijo en inglés con un tono teatral y un volumen deliberadamente elevado para garantizar que todos los invitados cercanos pudieran oír claramente. «I was wondering if you understand what we're discussing here about international business expansion strategies and cross-cultural market penetration».
Los amigos de Alejandro intercambiaron miradas cómplices y sonrisas anticipadamente divertidas, esperando que Sofía quedara visiblemente confundida, avergonzada o simplemente ignorara la pregunta, proporcionando exactamente el tipo de espectáculo social que Alejandro estaba orquestando para su propio entretenimiento y glorificación. "Do you think", continuó Alejandro implacablemente, saboreando cada palabra como un depredador que juega con su presa antes del ataque final, "that someone in your current professional position could possibly grasp the complexities of global finance, international negotiations, and multicultural business dynamics?" El silencio alrededor del grupo se volvió denso y expectante. Otros invitados detuvieron sus propias conversaciones y se acercaron discretamente, percibiendo que algo interesante o potencialmente embarazoso estaba a punto de desarrollarse ante sus ojos. Sofía detuvo completamente sus actividades, colocó la bandeja sobre una mesa cercana con movimientos deliberadamente tranquilos y se volvió para encarar a Alejandro directamente. Lo que dijo a continuación no solo silenciaría a 300 personas, sino que reescribiría toda la dinámica social de aquella noche. Sofía respiró hondo, enderezó los hombros con la dignidad serena de quien siempre ha sabido su propio valor, incluso cuando el mundo insistía en no reconocerlo, y miró directamente a los ojos de Alejandro con una intensidad que lo hizo vacilar inconscientemente. "I believe, sir", comenzó Sofía en un inglés absolutamente perfecto, con una pronunciación impecable, un acento neutro y una fluidez que demostraba años de estudio serio y dedicado, "that the ability to grasp complex concepts is not determined by one's current job title, but by one's intellectual capacity and educational background." El impacto fue instantáneo y devastador. La sonrisa confiada de Alejandro se congeló completamente en su rostro, como si hubiera sido alcanzado por un rayo inesperado. Martín casi se ahoga con el champán que estaba bebiendo. William Blackwood abrió los ojos como si acabara de presenciar un milagro científico imposible. El murmullo de "sin tu sin". Conversaciones paralelas murió instantáneamente en todo el ambiente, reemplazado por un silencio tan denso y cargado que el tic-tac del reloj antiguo en la pared sonó como tambores de guerra. Pero Sofía apenas estaba calentando. "Furthermore", continuó con la confianza inquebrantable de quien domina completamente el tema sobre el que está hablando, "I've been inadvertently listening to your discussion about Asian market expansion strategies for the last 30 minutes, and I must say that your analysis demonstrates a rather concerning lack of understanding about the cultural, sociological, and economic nuances that fundamentally affect consumer behavior, purchasing patterns, and brand loyalty in those specific regions." Un murmullo colectivo de asombro comenzó a extenderse entre los invitados que se habían acercado para presenciar lo que pensaban que sería una humillación pública de una empleada humilde. En cambio, estaban presenciando una inversión completa de roles que nadie había previsto. "For instance", prosiguió Sofía implacablemente, "your expansion strategy appears to be based almost exclusively on macroeconomic indicators and financial projections, while completely ignoring the sociological factors, cultural preferences, and regional business practices that have consistently proven crucial for success in international markets. Companies with approaches similar to yours typically experience failure rates of approximately 60 to 70% when attempting expansion into culturally distinct markets." Alejandro intentó interrumpir, pero su voz falló por completo. Estaba experimentando algo que no sentía desde hacía décadas: estar completamente desarmado intelectualmente en público.
And your brief mention of the German market, añadió, seems to assume that Mexican luxury housing concepts will translate directly to European expectations, which demonstrates a fundamental misunderstanding of how German consumers perceive luxury, sustainability, and value. German affluent buyers prioritize environmental responsibility, functional excellence, and long-term investment value over ostentatious design elements that might appeal to emerging market consumers. William Blackwood, ahora genuinamente fascinado en lugar de divertido, se acercó un paso. Could you elaborate on the cultural factors you mentioned? I'm finding your analysis quite insightful. Certainly, respondió Sofía con la naturalidad profesional de quien finalmente estaba en su elemento. For instance, your plan for Berlin. La conversación que siguió transformaría una fiesta de élite en una clase magistral sobre negocios internacionales, dirigida por una mujer a la que la sociedad había juzgado intelectualmente inferior, basándose solo en su profesión actual. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal El Contador de Vidas y darle like al video. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando más historias como esta. Lo que se desarrolló en los minutos siguientes fue una de las transformaciones sociales más extraordinarias que aquel lujoso ático había presenciado. Sofía, aún vistiendo su uniforme de limpiadora, se había transformado inadvertidamente en la profesora de un seminario avanzado sobre mercados internacionales para algunos de los empresarios supuestamente más sofisticados del país. In Berlin, continuó Sofía, demostrando un conocimiento detallado que dejaba a los inversores estadounidenses boquiabiertos. Luxury consumers are heavily influenced by Brandeburgo's cultural emphasis on tradition, quality craftsmanship, and environmental consciousness. They prefer properties that blend seamlessly with natural landscapes rather than dominating them. Ostentatious architectural elements that might signify success in Ciudad de Mexico would likely be perceived as environmentally irresponsible and culturally insensitive in that market. What about Hamburgo? Preguntó otro. Inversor, ahora genuinamente interesado en aprender de Sofía en lugar de divertirse a sus expensas. Hamburgo's Financial District, respondió Sofía sin dudar, attracts international executives who prioritize functionality, connectivity, and investment potential over overt luxury. They want properties that facilitate networking, offer excellent transportation links, and maintain value. The luxury they seek is practical, not decorative. Martín, todavía en estado de shock, logró balbucear una pregunta. But how do you know all these details about European markets? Sofía lo miró directamente con una mezcla de paciencia y firmeza. Because, while all of you were assuming that I was intellectually incapable of understanding complex international business concepts, I was actually investing every spare moment in educating myself. Every night after my cleaning duties in your offices, I studied market research, cultural analysis, and international business case studies. Every weekend, I attended online seminars and webinars about global commerce trends. Every spare hour, I chose to expand my knowledge instead of expanding my ego. La palabra ego cortó el aire como una cuchilla afilada, dirigida no solo a Martín, sino a todos los presentes que habían juzgado a Sofía basándose únicamente en su apariencia y función profesional actual. Moreover, continuó Sofía, I speak 5 languages fluently: English, Spanish, French, Italian, and basic Mandarin. Precisely because I understood that global business requires genuine cultural competence, not just financial resources.
I hold a degree in International Business Administration with a specialization in cross-cultural commerce from the Universidad Nacional Autónoma de México, where I graduated with academic honors. William Blackwood estaba claramente impresionado. With those qualifications, I mean, why are you... Sofía sonrió con una mezcla de tristeza y determinación. After graduation, I sent my resume to over 200 companies. I received 0 job offers. El malestar colectivo era palpable. It seems, Mr. Blackwood, that my qualifications look impressive on paper, but when potential employers discover that I come from a working-class family in a small interior town, that I studied with need-based scholarships rather than family money, that my father worked in construction and my mother cleaned houses, my perfect English and honors degree don't seem to matter anymore. Alejandro, finalmente, encontró su voz, aunque significativamente más humilde de lo que había sido durante toda la noche. Sofía, I had no idea about your background. Of course you didn't, respondió Sofía sin hostilidad, pero con una claridad absoluta. You saw a cleaning uniform, and your mind filled in the rest based on prejudice, not facts. You never saw me. Lo que Alejandro dijo a continuación lo sorprendería incluso a él mismo, iniciando una transformación personal que cambiaría no solo su vida, sino la trayectoria de decenas de otras personas. Alejandro permaneció en silencio durante varios segundos, procesando no solo las palabras de Sofía, sino la magnitud de su propia ceguera intelectual y social. Cuando finalmente habló, su voz llevaba una humildad genuina que sus amigos nunca habían oído antes. Sofía, dijo, ¿podrías hablar conmigo en privado? Hay algunas cosas importantes que necesito decir. Sofía dudó momentáneamente, luego asintió con dignidad. Claro. Se dirigieron a un rincón más, reservado de la terraza, lejos de las miradas todavía curiosas y atónitas de los invitados que seguían procesando mentalmente lo que acababan de presenciar. Alejandro parecía estar pasando por una metamorfosis en tiempo real. Toda la arrogancia que lo definía se drenaba de su rostro y postura como tinta diluida por la lluvia. Primero, comenzó Alejandro, su voz notablemente más baja y respetuosa. Necesito ofrecerte mis más sinceras disculpas. Lo que hice esta noche no solo fue imperdonable, sino que reveló aspectos de mi carácter que yo mismo no querría reconocer. Intenté usarte como entretenimiento barato, asumiendo estúpidamente que eras menos capaz, menos educada, menos digna de respeto. Sofía lo observaba tranquilamente, sin hostilidad, pero también sin facilitar su confesión. Continúa. Segundo, prosiguió Alejandro, claramente luchando con conceptos que nunca había considerado seriamente antes. Desperdicié 8 meses ignorando a uno de los talentos más impresionantes que he conocido, y eso no es solo un error moral, es un fallo empresarial completamente estúpido. Cualquier líder que ignora una competencia de esta magnitud no merece estar al mando de nada. ¿A dónde quieres llegar con esto?, preguntó Sofía directamente. Alejandro respiró profundamente. Sofía, ¿te gustaría trabajar en el área para la que estudiaste? Coordinar nuestra expansión internacional, aplicar todo ese conocimiento extraordinario que obviamente posees, pero que el mercado ha sido demasiado tonto para reconocer. Sofía rió, pero sin humor ni malicia. Alejandro, ¿me estás ofreciendo un empleo ejecutivo después de intentar humillarme públicamente hace 20 minutos? Estoy ofreciendo la oportunidad profesional que deberías haber recibido hace mucho tiempo. Y estoy pidiendo una oportunidad para demostrar que puedo ser un líder significativamente mejor de lo que demostré hoy. ¿Cuál sería la posición exacta y la compensación? Directora de Expansión Internacional. Salario inicial de 300,000 pesos mensuales, más una participación porcentual en las ganancias de todos los proyectos internacionales que coordines. Autonomía total para implementar estrategias como consideres apropiado.
Sofía consideró cuidadosamente 400.000 pesos mensuales y una condición adicional no negociable. ¿Cuál? Vas a crear y financiar un programa sistemático para identificar y contratar profesionales cualificados que están subempleados debido a prejuicios sociales, económicos o culturales, no como responsabilidad social corporativa cosmética, sino como una estrategia inteligente de negocios. Los talentos desperdiciados representan oportunidades perdidas y ventajas competitivas ignoradas. Alejandro extendió la mano sin dudar. Acepto todas tus condiciones. Sofía le estrechó la mano firmemente. Entonces empezamos el lunes. 6 meses después, aquella conversación había transformado no solo la empresa de Alejandro, el Vargas Global Group, sino su comprensión fundamental sobre liderazgo, mérito y el verdadero significado del éxito empresarial. Elena estaba sentada en la sala de juntas ejecutivas en la cima del edificio, no para limpiarla, sino para liderarla como directora de expansión internacional. La transformación había sido tan radical como los resultados que produjo. Las cifras organizacionales hablaban un lenguaje que hasta los escépticos más obstinados no podían ignorar. Los ingresos internacionales habían crecido un 260%. Contratos cerrados en 12 países diferentes, alianzas estratégicas establecidas en 4 continentes. Las ganancias netas aumentaron un 180% debido a la precisión cultural de las estrategias de Sofía. Pero más allá de los impresionantes resultados financieros, Sofía había implementado cambios que penetraban en el ADN de la cultura organizacional. El programa Talentos Invisibles, que ella creó y supervisaba personalmente, había identificado y contratado a 87 profesionales altamente cualificados que estaban desperdiciados en posiciones inadecuadas debido a prejuicios sistémicos. Un exingeniero aeronáutico que conducía un VTC para sobrevivir, ahora coordinaba proyectos de construcción sostenible. Una exmédica formada en Cuba, que trabajaba como recepcionista, ahora lideraba el Departamento de Salud Ocupacional. Un exprofesor de literatura que hacía entregas de comida, ahora gestionaba programas de comunicación corporativa y formación ejecutiva. ¿Cómo van los proyectos europeos?, preguntó Alejandro, durante una reunión estratégica matutina. Superando todas las proyecciones conservadoras que hicimos, respondió Sofía, consultando informes detallados, organizados con la precisión que caracterizaba todo su trabajo. Las adaptaciones culturales que implementamos en Alemania resultaron en ventas un 42% por encima de las expectativas originales. Los compradores alemanes están especialmente entusiasmados con nuestro enfoque en la sostenibilidad auténtica y la integración paisajística. Eduardo sonreía siempre que recibía estos informes. En los últimos meses había aprendido no solo a confiar en el juicio profesional de Sofía, sino a admirar su capacidad para combinar conocimiento técnico con sensibilidad cultural de una forma que él jamás conseguiría. ¿Y el programa de identificación de talentos? La productividad general de la empresa ha aumentado un 58%. La rotación de personal ha caído a prácticamente cero. Y descubrimos algo fascinante: la diversidad real, no solo demográfica, superficial, sino la diversidad genuina de experiencias de vida, perspectivas culturales y trayectorias profesionales, genera innovaciones y soluciones que la homogeneidad privilegiada jamás produciría. La transformación personal de Alejandro había sido tan radical como los resultados de la empresa. De un líder arrogante que juzgaba a las personas exclusivamente por apariencias y estatus social, se había convertido en un defensor apasionado de la meritocracia genuina, aquella basada en
Competencia demostrada, carácter sólido y contribuciones reales, no en privilegios heredados o conexiones familiares. En eventos empresariales y conferencias de liderazgo, Alejandro ahora contaba abiertamente la historia de aquella noche de noviembre, transformando su propia humillación en una lección educativa para otros líderes. El mayor error que cualquier ejecutivo puede cometer, decía regularmente, es asumir que la competencia tiene una dirección específica o que la inteligencia habla con acento de clase alta. Un año después de la fiesta fatídica, Alejandro y Sofía recibirían un reconocimiento nacional que validaría públicamente todo lo que habían construido juntos. 17 de noviembre, exactamente un año después de la noche que cambió dos vidas y decenas de otras, Alejandro y Sofía estaban en el escenario principal del Congreso Nacional de Emprendimiento e Innovación Social, recibiendo el premio a la excelencia en gestión inclusiva ante una audiencia de 3.000 líderes, empresariales, académicos y activistas sociales de todo el país. El auditorio estaba completamente lleno y las cámaras de televisión transmitían el evento en vivo para millones de telespectadores. Cuando sus nombres fueron anunciados, la ovación duró casi 5 minutos, con todo el público de pie, aplaudiendo no solo sus logros empresariales, sino el modelo de transformación social que habían demostrado ser posible. Señoras y señores, dijo Alejandro al micrófono, su voz cargada de una emoción genuina que contrastaba drásticamente con la arrogancia superficial que lo caracterizaba un año antes. Este premio no me pertenece. Pertenece a alguien que me enseñó las lecciones más valiosas y transformadoras de mi vida profesional y personal. Se volvió hacia Sofía, que estaba a su lado en el escenario, vistiendo un elegante traje ejecutivo que simbolizaba su viaje de la invisibilidad al liderazgo reconocido. Hace exactamente un año, en una fiesta en mi ático, cometí uno de los actos más vergonzosos de mi vida. Intenté humillar públicamente a una empleada hablando en inglés, asumiendo estúpidamente que no entendería. Lo que no sabía es que estaba ante la persona más competente, educada y visionaria de toda esa sala. El aplauso fue estruendoso. Alejandro continuó. Sofía me enseñó que el verdadero liderazgo no se trata de demostrar superioridad, sino de reconocer y elevar talentos, que la inteligencia no tiene un apellido específico, que la competencia no vive en barrios caros, que el carácter no se mide por el tamaño de la cuenta bancaria. Por eso, este premio es de ella y de todos los profesionales talentosos que son sistemáticamente ignorados por prejuicios que no tienen ningún sentido. Alejandro entregó el trofeo a Sofía bajo aplausos ensordecedores. Ella se acercó al micrófono con la misma dignidad serena que había demostrado en aquella noche transformadora. Gracias, Alejandro, por tener la humildad suficiente para aprender y el coraje suficiente para cambiar. Pero sobre todo, gracias a todos los profesionales competentes que están subempleados debido a prejuicios sociales. Ustedes me inspiran todos los días a seguir luchando por cambios sistemáticos reales. Sofía hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras de televisión. Para todos los jóvenes de orígenes humildes que piensan que no tienen lugar en el mundo corporativo, no solo tienen un lugar, son esenciales. Su valor no está determinado por el barrio donde nacieron, la escuela donde estudiaron o los contactos que sus familias poseen. Está determinado por el conocimiento que adquieren, el carácter que demuestran y las contribuciones que hacen. Y un mensaje especial para los líderes empresariales de todo el país. Dejen de contratar solo a personas que se parecen a ustedes social y económicamente. Los mejores talentos están escondidos en los lugares más inesperados. A veces,
La persona que va a revolucionar su empresa está limpiando su oficina después del horario laboral, esperando solo una oportunidad justa para demostrar su valor real. La ovación que siguió fue la más larga de la historia del evento. 8 minutos de aplausos ininterrumpidos que representaban no solo la admiración por los dos protagonistas, sino el reconocimiento colectivo de que habían presenciado un modelo de transformación social que podría replicarse en todo el país. 3 años después, la historia de Sofía y Alejandro se había convertido en un caso de estudio internacional, pero el impacto real fue mucho más allá de los negocios. Fue una revolución silenciosa de oportunidades. Diciembre de 2026. Sofía estaba en su oficina ejecutiva. Ahora era la CEO de Vargas Global Group International, la división global de la empresa que había crecido bajo su liderazgo visionario. Su asistente anunció una llamada especial que ella siempre se aseguraba de atender personalmente. Sofía, habla Valeria Gómez. Acabo de graduarme como la primera de mi clase en Administración Internacional en el ITAM y quería agradecerte desde el fondo de mi corazón. ¿Agradecerme por qué, Valeria?, preguntó Sofía, aunque ya sabía la respuesta. Por haber demostrado que es posible. Soy hija de una limpiadora y un conserje de un edificio comercial. Durante toda la carrera oí repetidamente que no tenía el perfil socioeconómico adecuado para puestos ejecutivos, que no poseía el capital social necesario para el éxito en el mercado corporativo. Pero tu historia me mostró que la competencia supera al prejuicio cuando encuentra líderes con una visión verdadera. Sofía sonrió, recordándose perfectamente a sí misma 3 años antes. La misma mezcla de talento desperdiciado, determinación inquebrantable y esperanza obstinada. Valeria, ¿te gustaría trabajar con nosotros? Siempre estamos buscando profesionales que combinan excelencia técnica con perspectivas únicas. Al otro lado de la línea, una joven comenzó a llorar de alegría y alivio. ¿Hablas en serio? Completamente. ¿Podemos programar una entrevista para la próxima semana? Alejandro entró en la oficina en ese momento, observando a Sofía al teléfono con una sonrisa de orgullo genuino que siempre aparecía en su rostro cuando ella identificaba a otro talento desperdiciado. Cuando colgó, él preguntó, ¿otro profesional brillante para reclutar? Siempre, respondió Sofía con la determinación que nunca había disminuido. Nuestra misión no ha cambiado desde aquella primera conversación. Probar que la dignidad, la inteligencia y la competencia no tienen una clase social definida. Probar que los talentos extraordinarios están distribuidos por toda la sociedad, esperando solo oportunidades justas. Alejandro asintió, mirando por la ventana panorámica que ofrecía una vista de una ciudad que ahora veía como llena de potenciales, en lugar de barreras sociales. Menos mal que tuviste la paciencia para educarme. Menos mal que tú tuviste la humildad para aprender y el coraje para cambiar, sonrió Sofía. En los 3 años desde 1900, aquella noche transformadora, el modelo creado por Sofía y Alejandro había inspirado cambios sistemáticos en cientos de empresas mexicanas. El programa Talentos Invisibles había sido replicado por organizaciones de todos los tamaños, resultando en miles de oportunidades para profesionales cualificados que anteriormente eran ignorados por prejuicios sistémicos. Las universidades comenzaron a incluir estudios de caso sobre la inclusión verdadera en sus currículos de MBA. Las escuelas de negocios desarrollaron asignaturas específicas sobre la identificación de talentos más allá de los marcadores socioeconómicos tradicionales. Las ONG crearon programas de preparación profesional enfocados en ayudar a candidatos competentes a navegar los prejuicios del mercado laboral.
Pero el impacto más profundo de la historia no estaba en las cifras impresionantes o los reconocimientos oficiales. Estaba en las vidas individuales que fueron transformadas cuando alguien finalmente vio más allá de las apariencias. 5 años después de aquella noche de noviembre, que comenzó con humillación y terminó con transformación, Sofía estaba dando una conferencia a una audiencia de 2000 estudiantes universitarios de diversos orígenes en la Universidad Nacional Autónoma de México, la misma institución donde había estudiado con una beca completa años antes. La pregunta no es si ustedes son lo suficientemente competentes, dijo, mirando directamente a jóvenes que veían en ella un reflejo de sus propias aspiraciones y desafíos. La pregunta es si nuestra sociedad es lo suficientemente sabia para reconocer y aprovechar toda la competencia que ustedes representan. En la primera fila, Alejandro aplaudía orgullosamente. A su lado, Valeria Gómez, ahora directora regional de expansión sudamericana de la empresa, tomaba notas para su propia presentación que haría la semana siguiente para ejecutivos de toda América Latina. El talento no elige dónde nace, continuó Sofía. La inteligencia no tiene una dirección preferencial. La competencia no habla solo con acento de clase media alta, y la dignidad humana definitivamente no se mide por la profesión que alguien ejerce temporalmente mientras busca oportunidades mejores. Tras la conferencia, decenas de estudiantes se acercaron para hacer preguntas, pedir consejos y, sobre todo, para oír que sus sueños eran válidos independientemente de sus orígenes. Sofía se quedó conversando con cada uno, recordando cómo una simple oportunidad justa había reescrito no solo su propia trayectoria, sino que había creado olas de cambio que continuaban expandiéndose. Aquella noche, volviendo a casa, Sofía y Alejandro reflexionaron sobre el extraordinario viaje que habían compartido. ¿Crees que realmente cambiamos algo?, preguntó Alejandro. Cambiamos todo, respondió Sofía con convicción. No solo para nosotros, sino para cientos de personas que ahora tienen oportunidades que nunca habrían tenido. Y sobre todo, probamos que la transformación real es posible cuando la humildad se encuentra con el coraje. La historia de una respuesta inesperada en un inglés perfecto se había convertido en una revolución silenciosa de oportunidades, extendiéndose por empresas, universidades y corazones en todo el país. Y todo comenzó con una lección simple pero poderosa. El verdadero lujo no está en lo que poseemos, sino en la capacidad de reconocer y valorar lo extraordinario que existe disfrazado de ordinario. Que a veces basta una noche para probar que la dignidad, la inteligencia y el valor humano trascienden cualquier barrera social, cuando encuentran a personas lo suficientemente valientes para ver más allá de las apariencias y lo suficientemente sabias para transformar los prejuicios en puentes. Si te gustó la historia que presentamos, no olvides dejar tu like, comentar de dónde nos escuchas y suscribirte al canal. Publicamos historias emocionantes todos los días que te recordarán el increíble potencial que se esconde en cada ser humano.